Hola, muy buenos días. Deseo que te encuentres muy bien en esta mañana, agosto 2 del año 2020, domingo. Un domingo especial en el que Dios nos permite que tengamos un acercamiento de una manera virtual y que podamos así abrazarnos a la distancia, disfrutando de escuchar la palabra de Dios. En esta mañana yo quiero compartirte una palabra muy especial basada en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Si tú lees en la palabra, encuentras que hay un título que dice, Jesús, la vid verdadera. Pero yo le he titulado a este mensaje de la palabra de Dios en esta mañana, Permaneced en Jesús. Cuando hagamos ahora la lectura de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que esta palabra permanecer es el común denominador de esta porción de la lectura. Que esta palabra se menciona 5 veces y que Jesús la utiliza una y otra vez para dirigirse a la multitud que en ese momento lo seguía. Jesús estaba entrando a Jerusalén y estaba siendo seguido por la multitud que ya había escuchado de él y que habían llegado a sus oídos comentarios acerca de este maestro que estaba creando una controversia dentro de toda la multitud y los pueblos que él visitaba. Una controversia que estaba generando mucha expectativa dentro del pueblo que lo seguía. Entonces Jesús se refirió, o se dirigió más bien, a esa multitud que lo seguía. Entre ellos estaban los apóstoles, aquellos que ya eran sus discípulos, pero también se encontraba una multitud que todavía no era sus discípulos. En el contexto anterior nos damos cuenta que Jesús les estaba hablando acerca de la promesa de la venida del Espíritu Santo de Dios. Y cuando ya Jesús les habla de esa promesa del Espíritu Santo de Dios, entonces entra a hablarles de por qué Él utilizaba una metáfora para decirles la importancia de que ellos que lo estaban siguiendo tenían que permanecer en Cristo. Tenían que permanecer en Él para que pudieran dar fruto y pudieran así agradar al Padre. Entonces Jesús utiliza una metáfora. ¿Y qué es una metáfora? Una metáfora es aquello donde la persona que quiere expresar una idea o un concepto la utiliza para establecer como una relación o una semejanza entre lo que él quiere hablar. En otras palabras, se trata de poder expresarse y poder crear como un paralelo, por decirlo de alguna manera, entre una cosa y otra. Una cosa en este sentido o en este momento era el mensaje que Jesús quería transmitirle a la multitud, y la otra cosa era lo que él había escogido para poder establecer esa semejanza o esa relación. Y lo que él escogió fue una planta con el nombre de la vid. Por eso, cuando miramos el capítulo 15, al empezar esta porción de la palabra dice, Jesús, la vid verdadera. Pero hoy, muy respetuosamente, yo quiero darle como título al mensaje que quiero compartir con ustedes, permaneced en Jesús, permaneced en esa vid verdadera. Y entonces les voy a hablar un poquito de lo que es una vid, para que podamos entender esa metáfora que Jesús en ese momento aprovechó o utilizó para llegarle a la multitud. Una vid es una planta leñosa, con ciertas características, entre ellas es que es un árbol o un arbusto que crece de una manera ilimitada, que si no se controla por medio del mantenimiento que se le realiza a esta planta, que es podar las ramitas para controlar ese crecimiento, ella crece de una manera desbordada.
que para el cultivador no es muy provechosa, porque resulta de que esta planta en su tallo desarrolla un crecimiento, una altura, pero sus ramas se extienden de una manera tal que son aquellas de las que se hablen de que su crecimiento es ilimitado, porque es una planta que se dice que es invasora, que es como, tiene como una especie de enredadera y que se esparce con mucha facilidad, pero que siempre permanece pegada al tallo, ¿ya? Entonces esta planta que se llama vid es la que produce la uva. Esta planta siempre está expuesta a temperaturas muy variables, pero la temperatura óptima para ella poder producir el fruto que es la uva es cuando se llega al clima templado o es cuando se llega a unas temperaturas altas. No sé si al principio les dije que esta planta está expuesta a muchos cambios climáticos, entre ellos pasa por el invierno, y luego finalmente pues llega el verano, pero el invierno tiene otras etapas, ¿cierto? Que no son de mucho invierno, que no son de mucho frío, y esta planta está expuesta a todo esto. Entonces, esta planta en su proceso de desarrollo tiene unas etapas de crecimiento y del desarrollo como tal. Una de ellas se llaman pámpanos y la otra también se llaman, ay, se me olvida, se llaman sarmientos. Porque es importante que ustedes sepan que también hay ese proceso de la planta que se llama sarmiento, porque cuando nosotros hacemos la lectura de las Sagradas Escrituras, este término también lo encontramos. Y Dios lo utiliza también para llegar a nosotros y para llegar al pueblo de Israel. Entonces, la vid va desarrollando su crecimiento y hay un momento donde empiezan a brotar unas hojitas que son los que realmente se llaman los pámpanos. Estas hojitas empiezan a desarrollar unas ramitas y en estas ramitas se empiezan a producir las hojitas, que por cierto la hoja de la vid es muy bonita, o me parece a mí, y en esa misma ramita se produce lo que es en sí la flor, que es la que finalmente se transforma en uva. Entonces, si ese pámpano no está aferrado a la vid, que es realmente el tallo, y no tiene no está bien adherida y no está siendo bien nutrida por ese tallo, al pasarle los nutrientes, la savia y toda esa cantidad de cosas, entonces esa vid no se va a poder desarrollar bien. Dice que la vid también tiene unos chupones que son diferentes a ese pámpano. Y esos chupones también producen la uva, pero que no es de buena calidad. Mientras que el pámpano, que está bien aferrado a la vid, produce unas buenas ramas, las hojas, la flor y por ende, como resultado, la vid, la uva. Esta planta, para lograr todo este proceso tan bonito y que de ella se pueda extraer el vino, entonces tiene que crear ciertos mecanismos de defensa para poderse proteger de esos diferentes cambios climáticos y físicos que se producen en medio de su desarrollo. Cuando nosotros tenemos la uva, el fruto como tal, nosotros notamos que cuando la masticamos, uno siente como que se rompe una telita. Ese es uno de los mecanismos que utiliza el fruto como tal, para protegerse de las altas temperaturas, de las plagas, de las enfermedades y demás, que son atacadas, que atacan a la vid. Entonces, esa es la coraza, ese mecanismo de defensa que la uva utiliza para protegerse. Y finalmente poder ser un fruto que está bien hidratado, con un buen sabor y que logra el grado o el nivel de azúcar, que es lo que realmente necesita el que produce vino, para que el vino sea bueno. Entonces, mire qué tan importante cuando nosotros notamos que el crecimiento y el desarrollo de esta planta, a pesar de que pasa por todos esos cambios climáticos y físicos, y que es bien atacada por plagas, por enfermedades y demás, ella finalmente logra
producir la vid, la uva. Y entonces es muy bonito porque cuando Jesús habla, ahorita cuando hagamos la lectura de los pámpanos, nosotros ya vamos a entender que la vid es el tallo como tal, la planta, y que el pámpano son esos brotecitos de hojas que se van viendo, que uno dice, la planta se está poniendo bonita, y que de ese pámpano se desarrolla la rama, y en esa rama surgen las hojitas, la flor y finalmente la uva. Entonces vamos a hacer la lectura del capítulo 15 del libro del Evangelio de Juan, para que podamos entender por qué Jesús tomó como metáfora la vid. Vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Jesús, la vid verdadera, versículo 1 del capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros están limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. Quiero leer este último versículo nuevamente porque es clave. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Yo les decía ahora que la palabra permanecer era el común denominador de esta porción de la lectura de la palabra de Dios. Y yo creo que se han dado cuenta de que efectivamente es así. ¿Cuál es la importancia entonces de que nosotros permanezcamos en Jesús? Que seamos esos pámpanos para que podamos dar fruto, para que no seamos cortados y para que no seamos echados al fuego y no seamos despreciados por Jesús, sino que podamos lograr permanecer y ser sus discípulos. Para nosotros permanecer en la vid que es Jesús, necesitamos ser limpios por su palabra. Necesitamos ser limpiados por su palabra. ¿Y de qué manera Jesús nos limpia por su palabra? Si nosotros vemos el contexto anterior de este capítulo 15, nos damos cuenta que Jesús le estaba hablando a la multitud que lo seguían cuando él llegó a Jerusalén. Y él se refería o se dirigía a esta multitud y les decía que había una promesa del Espíritu Santo de Dios, pero que para poder recibir esa promesa necesitaban permanecer en él, en Jesús, que era la vid verdadera. Cuando nosotros hacemos la lectura de esta palabra, nos damos cuenta que Jesús nos dice que si nosotros no permanecemos en él, no vamos a dar fruto. Pero en esta mañana lo que yo quiero es que podamos como entender o que podamos asimilar la importancia de permanecer en Jesús. Porque había muchos que lo seguían dentro de la multitud, pero no todos eran sus discípulos. Ellos lo estaban siguiendo muchos dentro de la multitud, por lo que se decía de él.
porque se hablaba de ese maestro que estaba causando tanta controversia, porque se hablaba de un maestro que estaba creando mucha expectativa dentro de las personas que lo seguían y de los pueblos que él visitaba, y las aldeas y todos esos lugares. Entonces muchos de estos seguidores eran más curiosidad, eran llevados más como por la expectativa que tenían, que por ese deseo profundo de ser discípulos de Jesús. Había algo que estaba sucediendo en ese momento. Como Jesús estaba creando tanta controversia, entonces para esos seguidores, para muchos de ellos, no era fácil seguirlos, porque ellos tenían miedo, porque ellos en ese momento no solamente querían como cubrir y llenar las expectativas que tenían con Jesús, sino como lo conozco, miro, me doy cuenta que lo que está haciendo, compruebo si realmente hace milagros, compruebo si realmente habla de esa manera tan osada y cómo se expresa de bien y como entrega ese mensaje, que hasta los mismos sacerdotes se quedaban atónitos y no sabían explicar y no podían decir nada. Y escucho todo esto, lo compruebo, me cercioro y me voy, porque aquí no me puedo quedar. Porque yo no me puedo exponer a que me maten, a que me lleven preso, a que los sacerdotes me rechacen. No, simplemente voy por pura curiosidad. Pero habían otros que sí tenían en su corazón ese deseo y ese anhelo de ser discípulos de ese Jesús, de ese Maestro. No era solamente el interés de recibir quizás ese milagro e irse. No era solamente el interés de comprobar lo que estaba pasando y lo que se decía y lo que se escuchaba en ese momento. Habían muchos que realmente anhelaban seguir al Maestro, pero también ser sus discípulos. Me gusta mucho cuando Jesús dice que Él es la vid y que quien lo labra, quien lo cultiva, quien lo cuida, es su Padre. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Para Jesús permanecer tenía que estar ahí, dejándose cultivar, dejándose labrar por el Padre. Y Jesús les decía, si mi Padre hace ese trabajo conmigo, de labrar, para que yo pueda permanecer, de cuidarme, para que yo pueda permanecer, tú que quieres ser mi discípulo, también debes de permitir que yo haga ese mismo trabajo en ti. Pero ya Jesús no hablaba de labrar, sino ya Jesús decía, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos, tú eres el pámpano. Y para que puedas permanecer y dar fruto, tienes que estar ahí, aferrado a mí. Permaneced en mí. No sé si de pronto ahorita cuando les hablaba de lo que era la vid, logré decirles que esa vid tenía que permanecer ahí en ese tallo todo el tiempo para que entonces viviera todo ese proceso de desarrollo como tal y pudiera entonces luego producirse la ramita y así pudiera haber una floración o una florescencia. No sé si estoy empleando el término correcto, pero entonces que se pudiera producir la flor para que finalmente la uva lograra su desarrollo y alcanzara ese crecimiento como tal y fuera el fruto, la uva. Eso mismo nos está diciendo Jesús a nosotros hoy. Y le decía a la multitud, permanezcan en mí, no solamente me sigan, no solamente sean espectadores, no solamente sean curiosos, no estén ahí para ver si lo que se dice de mí es verdad o no estés ahí solamente para recibir un milagro. Yo quiero que permanezcas en mí porque no te quiero cortar, porque no te quiero echar al fuego. Yo quiero que en mí produzcas, que en mí des fruto. Y que todo lo que pidas en mi nombre lo recibas. Porque mire lo que dice el versículo 7. Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, en ti y en mí. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces mire qué garantía y qué cosa tan hermosa es poder hacer la lectura de la palabra de Dios y encontrar que Jesús nos está diciendo, deja que yo te pueda nutrir para que puedas dar fruto, permanezca en mí. Y hay algo más, no solamente serás mi discípulo, sino que todo lo que pidas en mi nombre yo te lo voy a dar. Todo lo que vengas a mí, al atrio de la gracia, yo te lo voy a conceder. ¿Por qué? Porque yo voy a conocer que en tu corazón está el anhelo de ser mi discípulo y no solamente mi seguidor. Y luego viene Jesús de esa manera tan especial y dice, y hay algo más que va a glorificar a mi Padre si tú me sigues y si tú te conviertes en mi discípulo. Está en el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, fuera de que Jesús te dice que todo lo que le pidas te lo va a conceder, dice, también vas a glorificar al Padre cuando lleves todo ese fruto. Vas a glorificar al Padre cuando seas mi discípulo. Permanezcan en mí, lo dijo 5 veces en esta porción de la palabra. Quizás lo puedas leer luego y te vas a dar cuenta que es el común denominador en esta porción de la palabra, permanecer. Hoy yo te invito y yo te motivo para que permanezcas en Jesús. Hoy te motivo para que seas ese discípulo y no ese seguidor, para que no lo estés mirando desde la barrera, para que no seas un espectador, sino para que te conviertas en ese pámpano que va a dar mucho fruto, para que te conviertas en ese pámpano, en ese discípulo que vas a glorificar al Padre, para que te conviertas en ese discípulo que vas a recibir todo lo que le pidas a Jesús y todo lo que Él tiene para ti. Hoy quizás estás atravesando una situación adversa, pero mira lo que te dice Jesús. Sé mi discípulo y te voy a conceder todas tus peticiones. Permanece en mí, que yo te amo. Permanece en mí, que yo quiero que todas las bendiciones que tengo para ti las recibas. Hoy te invito para que seamos discípulos y no seamos seguidores. Hoy te invito para que permanezcamos como esos pámpanos aferrados a la vid, para que permanezcamos adheridos al manto de Jesús, para que nos aferremos a Él con amor y le digamos, Maestro, yo quiero ser tu discípulo.